Ahora sí. Sí, me había equivocado. Ok, nuevamente. Te, probando. 1, 2. Muy bien. Ok, como les había comentado, espero que se me escuche. Hace rato intenté grabar desde aquí de la aplicación que viene instalada por defecto todo en todo Windows, y no se pudo, ¿no? No tenía activado el audio. Quizás no grabe en tan buen audio, pero vamos a intentarlo, ¿no? Lo importante es que el intento. Bueno, esta clase les había prometido que la voy a grabar. Lamento enormemente la demora. He tenido bastantes intentos. Este es vendría a ser el 15 intento que hago para grabar las clases para ustedes y que puedan interpretar de mejor manera su tarea, ¿no? De electrocardiograma. Esta clase es de electrocardiografía, por sus siglas, ¿no? Y siempre para iniciar la clase me gusta recomendar literatura. Como bien ya les había comentado, estos dos libros son los que van a llevar para toda la materia de semiología, el de Suros y el de Argente. Argente saca más que todo el doctor sus preguntas para la parte práctica, es un libro muy práctico. Y Suros está lleno de epónimos, en la cual le gusta al doctor sacar de aquí sus preguntas para el examen teórico, ¿no? Ahora, hay libros dedicados a la interpretación electrocardiográfica, y aquellos que están incursionando recién en el mundo de la interpretación electrocardiográfica, yo sugiero mucho el libro de Dubin, ¿no? Interpretación electrocardiográfica. Aquí está el libro, la portada. Es un libro bastante didáctico, muy sencillo, con terminología no muy compleja, eh, en donde es muy da gusto leerlo, porque te dice cuándo parar, tomar un descanso, tomar un café. Te da muchas analogías para poder entenderlo. Lo sobre referente a los electrodos, te da la analogía de una cámara como si estuviera observando un automóvil, entre otros. Es bastante didáctico para aquellos que están incursionando en el mundo de la interpretación electrográfica. Y ahora que han terminado de leer este libro y quieran profundizar un poco más sus conocimientos en la parte electrocardiográfica, el mejor libro que puedo recomendarles desde un punto de vista fácil a intermedio, y quizás hasta difícil, de la interpretación electrocardiográfica, yo les sugiero Electrocardiografía de Vélez, ¿no? Si mal no recuerdo, la tercera o la cuarta edición es la última edición que ha salido, es esta de aquí. No lo he leído todavía, yo lo he leído la tercera o segunda, si mal no recuerdo. Y es básicamente lo mismo, no hay muchos cambios de una u otra edición, ¿no? Ahora, para las personas que me quieran preguntar por alguna otra literatura referente a la interpretación electrocardiográfica, también tenemos el libro de la electrocardiografía de segunda edición. Creo que ha salido una cuarta edición, la última que ha salido, pero lastimosamente ustedes van a poder encontrar esta edición en PDF y la cuarta para aquellos solamente que puedan tener acceso a la compra de algún libro original, ¿no? El autor es C. Castellano, ¿no? De María Pérez Juan, editorial Elsevier, ¿no? Y para aquellos que estén apuntando para hacer su residencia o especialidad médica en el área cardiológica, el Tratado de Cardiología de Braunwald es el mejor libro de referencia a nivel internacional. Este es un libro para especialistas, no hay término, no te explica cosas detalladamente, te habla directamente como si fueras un perito del área cardiológica. Y es un libro de difícil comprensión, de difícil lectura, que muy difícilmente te podés leer cómodamente sin tener la necesidad de encontrarte con, con una palabra que simple y llanamente no entendás y tendrás que buscarlo en tu diccionario médico de consulta, ¿no? Ok, ahora para comenzar ya propiamente el tema, hay que tener un concepto todo de lo que vendría a ser la electrocardiografía, ¿no? Y como dice aquí, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, el cual va a estar graficado en un papel milimetrado, que lo vamos a ver más adelante cuáles son sus características, ¿no? Ahora, antes de hablar de la parte de interpretación electrográfica, me gustaría hacerles recordar un poco sobre la anatomía cardíaca, ¿no?
Ustedes saben que el corazón está dividido en dos partes, un corazón derecho y un corazón izquierdo, el cual el corazón derecho va a bombear sangre venosa, va a recibir sangre venosa, y el corazón izquierdo bombea sangre y recibe sangre arterial, ¿no? Estas dos arterias son la cava superior y cava inferior respectivamente. Estas van a recibir de todo el sistema venoso, son la sangre desoxigenada, la van a recibir aquí en el atrio o aurícula izquierda, ¿no? Se divide a la vez el corazón en dos partes, aurículas, las partes superiores, en cuatro cámaras, ¿no? Las dos cámaras superiores a las aurículas o atrios son conocidos con ese nombre, y las cámaras inferiores como con el nombre de ventrículos, ¿no? Bueno, aquí en esta parte recibe, en el atrio o aurícula izquierda, recibe la sangre venosa de todo el sistema, en la cual posteriormente va a pasar a la parte del ventrículo derecho, perdón, a través de las válvulas auriculoventriculares, que son estas dos, precisamente la auriculoventricular. Luego la sístole ventricular, a través de la arteria pulmonar, va a llevar la sangre a los pulmoncitos. Estos pulmones les van a tener, van a sufrir, van a experimentar un proceso de esta sangre que llega del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, va a producir el proceso de hematosis, que no es nada más y nada menos que el intercambio gaseoso de dióxido de carbono no por oxígeno, ¿no? A través de un gradiente de concentración. Posteriormente a su oxigenación, que es la hematosis, así se conoce con ese nombre, nombre técnico, va a pasar a través de las venas pulmonares, estas cuatro, dos anteriores y dos posteriores, al atrio o aurícula izquierda, en la cual a través de la válvula auriculoventricular va a pasar al ventrículo y nuevamente va a salir a través de la sístole ventricular, a través de la aorta, callado aórtico, a la circulación mayor, ¿no? Un dato que se me estaba olvidando comentar es que el corazón derecho es encargado de la circulación pulmonar, en la cual va a producir la hematosis, y el corazón izquierdo es encargado de la circulación mayor, ¿no? O sistémica. Ahora, para terminar esa parte de la anatomía cardíaca, ¿no? Después vamos a hablar sobre la inervación, que es importante, del corazón, ¿no? Ahora, tenemos que conocer cuáles son las ondas principales que se van a graficar en nuestro electrocardiograma, ¿no? Tenemos la onda P, el complejo QRS, famosísimo, y la onda T, ¿no? Y obviamente el punto J. Hay una onda más, aparte de esta, la onda P, complejo QRS, y la onda T. Tenemos la onda U, que algunas literaturas la mencionan, es pequeñita, es menor que la onda P, pero es una onda inconstante, no se olviden de esa onda U, ¿no? Y es motivo de debate en múltiples literaturas de cardiología y en el área cardiológica, porque algunos autores mencionan de que es una onda patológica y otros mencionan que no es una onda patológica. Y ahora vamos a ver cuál es la interpretación que se le da a cada onda, ¿no? La onda P viene a representar la despolarización de la aurícula, de las aurículas derecha e izquierda respectivamente. Ahora quisiera remarcar una parte. La primera mitad, esta mitad aquí de la onda P, va a representar la despolarización de la aurícula derecha, y la segunda mitad de la onda P va a representar la despolarización de la aurícula izquierda, ¿no? Posterior a la onda P le sigue un complejo QRS, ¿no? El complejo QRS, la onda, esta es la onda Q, ya, la onda Q, vamos a poner aquí un palito, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda Q viene a representar lo que vendría a ser la despolarización del septo ventricular, o sea, esta parte de aquí, ¿no? La onda R viene a representar la despolarización del ventrículo derecho, y la onda S, despolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Básicamente, ese vendría a ser la secuencia de despolarización, ¿no? QRS.
Ahora, el punto J no es nada más y nada menos que después del, por cierto, esta onda S es un poco más profunda, la literatura menciona que es de 2 a 3 veces en profundidad de lo que debería medir la onda Q. Ahora, un punto aparte, que ya lo vamos a ver más adelante, que la onda Q, esta onda Q no siempre se va a presentar en la parte electrocardiográfica, ¿no? Hay ciertas derivaciones que vamos a ir viendo más adelante de que no se va a graficar la onda Q, y la presencia de onda Q es sinónimo de patología, ¿no? Y vamos a ver cuál es la patología más adelante. Ahora, le estaba comentando sobre el punto J. El punto J no es nada más y nada menos que el punto en donde la línea se vuelve, en donde la línea o el trazado electrográfico llega a un punto de isoeléctrico. Me olvidaba comentar esa parte. Toda onda electrográfica que se grafique hacia arriba es una onda de deflexión positiva. Y toda onda electrocardiográfica con deflexión hacia abajo es una onda con carga negativa, ¿no? Y toda onda que no vaya ni para arriba ni para abajo es una onda neutra o isoeléctrica, ¿no? Ahora, esta parte tiene importancia aquí en el punto J. ¿Por qué? Porque después del complejo QRS se viene el punto J, que vendría a ser el punto exacto en donde termina el complejo QRS y comienza el punto, la línea isoeléctrica, en donde es el punto, en donde comienza el punto exacto de la sístole, de la repolarización ventricular o diástole, ¿no? Posteriormente vendría la onda T, que vendría a ser la depolarización de los ventrículos, pero la repolarización de los ventrículos, ¿no? Y la onda U, que les comenté que es motivo de debate, algunos autores dicen que es fisiológica, otros que no, que es patológica, pero todos coinciden de que es una onda electrocardiográfica inconstante, jóvenes. Y aquellos que afirman que es una onda fisiológica afirman de que vendría a representar los vestigios de repolarización ventriculares que no se han terminado de repolarizar. Básicamente eso es lo que vendría a representar. Eso en cuanto a esta parte de electrocardiográfica. Ahora, para les estaba comentando de que toda esta sección de electrocardiografías se veía graficado en una onda, en un papel milimetrado, perdón, ¿no? Y este papel milimetrado lo vamos a ver que está formado por cuadrados grandes de 5 por 5, o sea 25 cuadraditos pequeñitos y cuadraditos pequeñitos, ¿no? Cuadraditos pequeñitos, que cada cuadradito pequeñito, cada cuadrado grande está conformado por 25 cuadraditos pequeños. Ahora, tiene dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Cada uno de estos ejes tiene 1 milímetro por 1 milímetro, cada cuadradito, ¿no? Eso quiere decir que un cuadradito, 5 cuadraditos son 5 milímetros en el eje horizontal y en el eje vertical, ¿no? Ahora vamos a ver que el eje vertical y el eje horizontal van a tener diferentes cuantificaciones en cuanto a qué es lo que se va a medir, ¿no? Qué es lo que se va a cuantificar. En el eje horizontal vamos a ver que se va a medir se va a cuantificar el tiempo en milisegundos. Un cuadradito pequeño equivaldría a 0.04 milisegundos. Por ende, 5 equivaldrían a 0.20. Hagamos la suma, 0.4 más 0.4 son 0.8, pero 0 más 0.04 más 0.04 serían 0.8, más 0.8 serían 0.16, más 0.04 serían 0.20, ¿no? Exactamente 0.20. Entonces, 5 cuadrados grandes, 1, 2, 3, 4 y 5, vendría a representar un segundo, ¿no? Y dentro del eje vertical vamos a ver que un cuadradito pequeñito vendría a representar o equivaler en milivoltios 0.1 milivoltio, dejando entonces un cuadrado grande conformado por 5 cuadraditos pequeñitos, entonces equivaldría a 0.5 milivoltios. Entonces 2 cuadrados grandes equivaldría a un total de 1 milivoltio. Ok. Ahora, esta tiene que ser su Padre Nuestro y su tabla, es como aprenderse la tabla de multiplicar.
¿no? Ustedes tienen que saber de que existen aparte de existir estas ondas P, complejo QRS, T, existen ondas, intervalos y segmentos. Los segmentos son espacios isoeléctricos en donde termina una onda y empieza una onda. Y los intervalos abarcan ondas, en donde empieza una onda hasta donde empieza la siguiente onda, la electrocardiográfica. ¿Listo? Eso es un intervalo. O también puede abarcar los intervalos desde el inicio de una onda hasta el final de una onda. Por ejemplo, el intervalo QT, ¿no? Ahora, cada uno de estos tiene un valor normal en el eje vertical en tiempo y en el eje horizontal, pero en el eje horizontal en tiempo y en el eje vertical en milivoltios, ¿no? Ahora vamos a ver el valor normal fisiológico de cada onda, comenzando con la onda P. Ojo que esto es variable según cada literatura, ¿no? Yo estoy sacando del libro de Vélez. Vélez menciona de que la onda P en el eje vertical en que mide milivoltios no debe medir más de 0,25 milivoltios. No debe medir, o sea, un equivalente a 2 cuadritos o 2.5 cuadritos menciona, ¿no? Y dentro del eje del tiempo, el eje horizontal, la onda P no debe medir mayor a 0,12 milisegundos, o sea, 2 a 2 cuadritos y medio igualmente, ¿no? Ahora, el segmento PR no debe medir más de 0,12 a 0,13 según dice la literatura, pero quedémonos con 0,12 milisegundos de igual manera, ¿no? Este vendría a ser el segmento PR. Y el intervalo PR, el valor normal, importante, aprender ese dato, no es de 0.10 a 0.20 milisegundos. Menor a 0.10 decimos que tenemos un intervalo PR corto. Mayor a 0.20, intervalo PR largo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante y que tiene cierta importancia al momento de la interpretación patológica electrocardiográfica. Seguido de la onda P tenemos el famoso complejo QRS, como les mencionaba. La onda S un poco más del doble o el triple en profundidad que la onda Q, ¿no? Pero esta onda Q muchas veces repito nuevamente, en ciertas derivaciones es patológica su presencia. Ok, el valor normal en el eje horizontal de milisegundos en tiempo, que mide el tiempo, no debe medir de 0,8 a 0,12. Cuando es menor del 0,8 tenemos un QRS corto. Cuando es mayor a 0,12 tenemos un QRS largo, ¿no? Ese es el valor normal que maneja el doctor, por si acaso, ¿no? Pero el libro de Vélez menciona de que el QRS no es de 0,6 a 0,10, ¿no? Como dato extra que les puedo dar. Luego le sigue el punto J, que había dicho que es el punto exacto, en donde empieza la línea isoeléctrica y empieza el punto de repolarización ventricular, ¿no? Aquí en este punto exacto termina la diástole, pero la sístole y comienza la diástole, ¿no? Justo aquí, fíjense, termina la sístole y comienza la diástole, o sea, la repolarización ventricular. Ahora, otro intervalo de importancia es el intervalo QT, o también llamado en algunas ocasiones intervalo RT, ¿no? Dependiendo de la onda que se grafique. Si se grafica la onda Q, decimos QT. Si no se grafica la onda Q y se grafica únicamente la onda R, decimos intervalo RT, ¿no? Su valor normal es de 0.33 a 0.44 milisegundos. ¿Listo? Ese es el valor normal promedio que debería medir este intervalo QT. El segmento ST, el valor normal es no mayor a 0.15, 0.16 milisegundos, si mal no recuerdo. Y la onda T, de igual forma que la onda P, en el eje horizontal no debe medir más de 0.12 milisegundos, y en
en el eje vertical, que mide milivoltios, no debe medir mayor a 0,25 milivoltios. Aunque esta es la literatura menciona que puede medir hasta 3.5 cuadritos, algunas literaturas, ¿no? Ahora, para continuar, tenemos que saber de que la onda P y el complejo QRS vendría a representar lo que vendría a ser la sístole ventricular. Y desde el punto J exacto, donde comienza la línea de luz eléctrica después del complejo QRS, hasta el final de la onda T, o alguna literatura, como había dicho, hasta el final de la onda U. Hasta el final de la onda U se considera que es la diástole ventricular, ¿no? Por si acaso es inconstante la onda U. Bueno, con eso seguimos. Ahora, para la parte práctica es importante que ustedes sepan la colocación de los electrodos, y quiero entrar en unos dos conceptos que quiero que ustedes diferencien muy bien. La diferencia entre electrodo y derivación, ¿no? Y derivación. Así yo hago mi abreviación para diferenciar una palabra de otra que tiene cierta semejanza y cierta similitud, ¿no? Pero el electrodo es aquel aparato físico o mecánico el cual se coloca sobre la superficie corporal de la piel del paciente con la finalidad de captar potenciales eléctricos o cambios de polaridad de una célula. ¿Listo? Eso es un electrodo. Y una derivación es la representación gráfica de que es captada por algún electrodo y es graficada en un papel milimetrado. Por ejemplo, la onda P, el complejo Q, R, S y la onda T, ¿no? Por ejemplo, esa es una derivación, y vamos a ver que no siempre cumple esta forma en diferentes derivaciones, y vamos a ver cuáles son las diferentes derivaciones, ¿no? Pero quiero que se entienda la diferencia entre derivación y electrodo, ¿no? Ahora, hablemos de los electrodos. El electrocardiógrafo promedio va a tener dos tipos de electrodos que se van a colocar sobre la superficie de la piel. Los electrodos del plano frontal, que son ABR, ABL y ABF. En algunas ocasiones, algunos electrocardiógrafos vamos a tener que tiene una nueva derivación, que es la RL. Ya, vamos a ver cada una de estas. Que esta es la toma de tierra, por si acaso. ¿Ok? ABR significa right arm, brazo derecho, derivación de brazo derecho. Y ABL o LA, ¿no? De left arm, brazo izquierdo, ¿no? Y LL, left leg, pierna izquierda, ¿no? Esas son las derivaciones de plano frontal unipolares, ¿ya? Estos son, los electrodos que se colocan sobre la superficie de la piel. Ahora, un dato importante que se me estaba olvidando. El electrodo, vamos a dibujarlo aquí, de los brazos, son los unipolares, tienen forma de pinza. Quizás ustedes no hayan visto, no hayan hecho la práctica, no lo sé. En forma de una pinza o de agarrador, no sé, para que ustedes me entiendan. En donde una de sus superficies tiene una placa metálica, ¿no? Y la otra no lo tiene. Esa placa metálica es la que va a tener contacto con la parte interna de la posición anatómica de este brazo, por ejemplo, derecho, y el brazo izquierdo. Va a ir justamente aquí, por encima de la muñeca. Aquí está el carpo, y por encima del carpo, ahí, a nivel donde están esos ligamentos, tendones, a ese nivel, ¿no? Igual del brazo izquierdo, y de la pierna izquierda vendría la parte lateral interna. ¿Listo? O sea, en esta partecita de aquí, la placa metálica. Ya, ahora para ello se usa un gel conductor, o en cuyo caso de que estemos en provincia y no contemos con los insumos adecuados como el gel conductor, se puede usar una torunda con alcohol, ¿no? Se saca una torunda con alcohol, se la exprime levemente y dejándole un poco de alcohol en la torunda, se la pone entre la placa metálica. Vamos a dibujar nuestra torunda con alcohol de otro color. Aquí está nuestra torunda
La roturunda la ponemos entre la placa y la piel de nuestro paciente. Listo, aquí está la piel del paciente y que agarra ahí. Esas son las derivaciones de plano frontal unipolares, o los electrodos que se colocan, perdón. Ahora, para continuar con las derivaciones del plano precordial, porque dice precordis, ¿no?, que se encuentra en la parte anterior del tórax, vamos a tener las derivaciones o los electrodos, perdón, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ya? Y para ello tenemos que hacer un poco de anatomía topográfica torácica. B1 se va a colocar en la línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal. Aquí está el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio. Línea paraesternal, o sea, al lado del esternón. B2 de igual forma, línea paraesternal, pero en línea paraesternal, cuarto espacio intercostal, izquierdo, ¿no? Aquí es derecho, aquí es izquierdo. La literatura dice que todavía no se puede colocar B3, mejor es colocar B4 primero antes de colocar B3, ¿no? Y para ello tenemos que ubicar la línea medio clavicular. Fíjense cómo aquí está el extremo proximal y el extremo distal o lateral interno, lateral externo de la clavícula, y justo por la mitad la dividimos y trazamos una línea imaginaria en la cual nos va a llevar justamente al lugar donde queremos, ¿no? Y vamos a ubicar el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y justo en ese punto colocamos nuestra derivación B4. Ahora, la literatura también menciona de que podemos guiarnos en los varones a nivel del pezón o la tetilla, ¿no?, que se encuentra a ese nivel del lado bilateral, por si acaso, ¿no? Pero no nos confiemos tanto, porque hay ciertos varoncitos o ciertas personas que tienen ginecomastia, o sea, básicamente crecimiento de las glándulas mamarias atróficas, ¿no? Otras personas que tienen politelía, que es el aumento de pezones o pezones supernumerarios. Pueden tener 3 pezones, como Krusty de Homero Simpson, que han visto en 9. El tercer pezón, pueden tener 4, 5, 7 pezones, ¿no? Hay pezones supernumerarios o pezones que están más abajo o más lateralizados, ¿no? Por ejemplo, pueden estar por acá y eso no coincidiría con la línea media, ¿no? Así que no se guíen tanto por eso, pero lo menciono como un dato de importancia, ¿no? Y tampoco no se confíen, porque en las mujercitas, acuérdense que tenemos las glándulas mamarias, ¿no? Y las glándulas mamarias va a ser un poco más difícil la colocación de estos electrodos, los precordiales. Una vez colocado B4 en el quinto espacio intercostal, línea y medio clavicular, colocamos B3 entre B2 y B1, dice la literatura, pero a mí me gusta decir que podemos colocarlo entre la línea, cortando la mitad o la diferencia que existe entre la línea medio clavicular y la línea paraesternal. Justo ahí hay una línea que no tiene nombre, y justamente yo digo que ahí en el quinto espacio intercostal iría B3, ¿no? Pero no está en ninguna literatura, no menciona eso. Simplemente la literatura dice que se debe colocar entre B2 y B4. ¿Listo? B5, ¿dónde la colocamos? La colocamos en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Aquí está la línea axilar anterior. B6 la colocamos quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Acuérdense que tenemos la línea axilar anterior, media y posterior, ¿no? Ahora quiero decirles que este es un electrodo promedio, un electrocardiógrafo con electrodos estándar, o sea, lo establecido normalmente por la norma general. Pero existen otros electrodos aparte de estos 6 electrodos precordiales, ¿no? Este es un electrocardiógrafo con 6, 7, 8, 9 derivaciones, hasta 10 puede haber, pero esta 10 es opcional, puede o no puede. El ABR de pierna derecha puede estar unido aquí mismo en la pierna izquierda, que el cable conductor del neutro y el cable que va a captar el potencial eléctrico de ABL, ¿no? Perdón,
LL, ¿no? Pierna izquierda. O ABF también se dice, foot leg, o pierna izquierda, ¿no? O leg left, que también se traduciría como pierna, ¿no? O tobillo, creo que, si mal no recuerdo, del inglés al español. Ahora, le estaba comentando de que existen otros electrodos, o bueno, otro electrocardiógrafo, no con 6, 7, 8, 9 derivaciones, sino con 9, 10, 11, 12 derivaciones o 12 electrodos. ¿Ya? Y esas son B7, B8 y B9. ¿Listo? B9, no se olviden, B7, B8, B9. Esto no se lo van a preguntar probablemente nunca. Y quizás si le toca hacer el internado con algún residente castroso, probablemente les pregunten, ¿no? Y tiene su importancia clínica, que lo vamos a ver más adelante, en la parte patológica. Y auxiliar, ¿dónde colocaríamos estas derivaciones o estos electrodos, los que no aparecen en el libro? B7 la colocaríamos quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. B8, línea medio escapular, quinto espacio intercostal. Y B9 la colocaríamos en línea paravertebral, o sea, en la parte de las vértebras, ¿no? Aquí imaginémonos que aquí está la apófisis espinosa, o sea, de la vértebra, aquí está el cuerpo vertebral. Y aquí lo colocaríamos en la línea paravertebral, quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Ahora, eso en cuanto a un paciente que tenga el corazón, dibujemos el corazoncito, aquí, el corazón en su ubicación anatómica normal, ¿listo? En su ubicación anatómica normal. Y su orientación, ya saben, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás, ¿no? Pero no siempre el corazón se encuentra en esa posición anatómica. Hay variantes anatómicas en la cual el corazón se va a encontrar del lado contralateral, o sea, del lado derecho. Y estas derivaciones se colocan de igual forma, pero del lado derecho, ¿no? Eso en cuanto a esta parte de la colocación de electrodos, jóvenes. Ok, les dije la diferencia entre derivación y electrodo, ¿no? Ahora estas son las derivaciones. Fíjense, los del plano frontal tenemos las unipolares, que vendrían a ser esta. La voy a colocar ahí una U de unipolares, y unas dipolares o bipolares, dependiendo de la literatura que revisen. Pero es lo mismo, básicamente di o bi hace referencia a dos, ¿no? Ahora fíjense, quiero que se fijen sobre las ondas electrocardiográficas que se grafican en cada una de las figuritas de las derivaciones, ¿no? Aquí está derivación ABR, ABL, ABF, está la derivación de 1, derivación de 2, derivación de 3. Estas son las derivaciones del plano frontal, ahí está escrito, mejor ni lo escribo, derivación del plano frontal, ¿no? Frontal plane LERTS, o derivación del plano frontal. Fíjense las ondas. Tenemos una onda P, un complejo QRS y una onda T, ¿no? Y ese patrón electrocardiográfico se repite más o menos en cierta semejanza en todas las derivaciones del plano no frontal y del plano precordial. Aquí está precordis, ¿no? Precordial. Fíjense que se repite más o menos, con la única diferencia de que algunas se grafican de manera positiva y de manera negativa. Ahora, quiero que se fijen en esta parte de aquí. Fíjense como la onda P aquí es positiva, la onda P es positiva, la onda P es ligeramente positiva, 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 la onda P. En todas las derivaciones la onda P es positiva, ¿no? Fíjense. La única que no presenta onda P positiva es la derivación APR. Aquí está con una deflexión negativa esta onda P. ¿Listo? No se olviden de eso. Y memorícense más o menos cómo debería mostrarse electrocardiográficamente todas las ondas que hemos visto anteriormente en cada derivación. Estas son las derivaciones, no se olviden. Derivación del plano frontal, derivación del plano precordial. ¿Cuáles son las del plano frontal? Tenemos dos tipos, unipolar y dip o bipolar. ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3.
precordial, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y también puede haber B7, B8, B9, no se olviden. Y ya mencioné cuáles son. Y lo vamos a ver cuando vamos a usar estas derivaciones, que no les he mencionado, cuando querramos ver electrocardiográficamente la cara posterior de nuestro miocardio, ¿no? Ahora quiero que se fijen esta partecita de acá. B1, B2, B3, B4, B5 y B6 van a ver diferentes partes de la cara de los ventrículos. Fíjense cómo ven B1 y B2, cara lateral derecha del ventrículo, B3 y B4, ve apex y septum electrocardiográficamente, y B4 pero B5 y B6 van a ver cara lateral izquierda del ventrículo. ¿Listo? Ahora, para terminar de explicar las derivaciones dipolares o bipolares del plano frontal, aquí tenemos D1, D2, D3. D1 es la diferencia del potencial eléctrico que existe entre ABR y ABL. ¿No? Aquí está ABR y ABL, ¿no? Y fíjense cómo aquí está la línea, justo ahí está el potencial eléctrico entre esos dos. Ahora, la derivación del plano, aquí está la línea todavía, la derivación de D2 es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre ABR y ABL, o ABF, perdón. ¿No? Fíjense cómo viene el potencial eléctrico, justo ahí en medio se encuentra el electrodo que va a captar la diferencia de potencial eléctrico entre estas dos derivaciones unipolares. De ahí que se le llame bi o dipolares, ¿no? Porque necesitan para su graficación la diferencia de potencial eléctrico de dos derivaciones, ¿cuáles? Unipolares, ¿no? Y por último tenemos la derivación D3, en donde podemos observar que es la diferencia de potencial eléctrico del brazo izquierdo con la pierna izquierda, ¿no? Eso para terminar esta partecita de aquí. A ver, siguiente. Ok, sigamos con la parte de interpretación electrocardiográfica. Vamos a ver que nosotros tenemos, vamos a verlo en el siguiente mejor, se ve mucho mejor para explicarlo. Aquí, las derivaciones del plano no frontal, más específicamente las bipolares, tenemos que forman este triángulo, el famoso triángulo de Einthoven, ¿ya? Es un triángulo equilátero, dice la literatura, y si recuerdan trigonometría, el triángulo equilátero es aquel que tiene la misma longitud en todos sus bordes. Si aquí mide 15 centímetros, 15 centímetros medida en todos sus bordes. Tiene el mismo ángulo en cada uno de sus bordes destruncados o ángulos. Aquí vendría 15, aquí vendría 15, 15, 15, 15, 30, todos tendrían 15, 15, en total 30 grados cada uno. Y también de su punto, de su punto espiculado al punto central tendrían las mismas dimensiones. Si tendría, qué sé yo, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Eso es un triángulo equilátero, ¿no? Pero en donde el centro estaría el centro eléctrico cardíaco del corazón. Aunque la literatura era más actualizada, más minuciosa, más prolija, menciona de que no vendría a ser un triángulo de forma equilátero, sino un triángulo escaleno, que vendría a ser de esta forma. Un triángulo escaleno es aquel que no tiene la misma longitud. Este tendría, qué sé yo, 10 centímetros, este tendría 13 centímetros o 15 centímetros, este tendría 20, 23 centímetros, por así decirlo aproximadamente, ¿no? No tiene ninguna similitud en las longitudes, ni en los ángulos, ni en el punto central, ¿no? Este vendría a ser el centro, este vendría a ser la representación gráfica más exacta de la representación eléctrica del centro cardíaco, ¿no? Centro eléctrico cardíaco. Ahora, si ustedes se fijan, este triángulo escaleno, si nosotros recorremos esta línea en dirección hacia su polo positivo, vamos a dibujarlo, polo positivo, ¿cuáles son?
Pues, que fíjense aquí cómo se... Vamos a mover esto. Aquí está polo negativo y aquí está polo positivo. El polo positivo es ahí donde viene la flecha. O sea, el polo negativo es de donde viene el potencial eléctrico y la flecha al polo positivo es hacia donde se dirige el polo, la carga eléctrica, ¿no? D1 viene de derecha a izquierda. D2 viene de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque está su polo negativo arriba, polo positivo abajo. Y D3 viene de derecha a arriba, pero de izquierda hacia de arriba a abajo a la izquierda, ¿no? Por su polo positivo. Y estas tres derivaciones que forman como asterisco, vamos a llamarlo, si se permite la palabra, forma el sistema triaxial de Bailey. ¿Listo? A ver, borremos todo esto y vamos a la anterior diapositiva. Ahora, cuando nosotros aparte de colocar las derivaciones desde del plano frontal bipolares o dipolares, las agregamos las derivaciones del plano no frontal pero unipolares, vamos a crear el sistema hexaxial, que vendría a ser este de aquí, un asterisco con mucho más punta, ¿no? En donde vamos a ver que también tenemos, está graduado, fíjense, 0 grados sin cargas, y todo lo que está hacia arriba es negativo, 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 ¿no? Fíjense. Y todo lo que está hacia abajo es positivo, 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 positivo. Y va a ir de 30 en 30. Menos 30, más 30. Menos 60, más 60. Menos 90, más 90. Más 120, menos 120. Menos 150, menos 150, más 150. Y más menos 180, ¿no? Ahora, ¿dónde está el polo positivo de cada una de estas derivaciones? O sea, ¿de dónde a dónde viene la carga eléctrica? D1 habíamos dicho que viene, su polo positivo se encuentra a este lado. Luego D2, a este lado se encuentra su polo positivo, según el sistema triaxial aquí que hemos visto. Fíjense, el polo positivo está aquí, 120 grados, D2 60 grados y D1 0 grados, ¿no? Y ABF, aquí está, ABF viene de aquí, su polo positivo. ABL, aquí está su polo positivo, o sea, viene, no está su polo positivo realmente, pero viene de este punto a este punto, ¿no? El potencial. Y ABR, su flecha estaría aquí, o sea, viene aquí, aquí está el electrodo, ¿no? Que va a observar el potencial eléctrico. Este vendría a ser el punto exacto de cada una de las derivaciones o de los electrodos, de donde está mirando cada derivación, cada electrodo, ¿no? No se olviden, D1 0 grados, D2 60 grados, positivo, ABF 90 grados, positivo, D2 120 grados, positivo, ABR menos 150 y ABL menos 30 grados. Listo, no se olviden. Ahora fíjense este triángulo de Einthoven, que les había mencionado que el triángulo equilátero más adelante tiene su carga negativa, su carga negativa. ¿Por qué? Porque viene, básicamente aquí se explica, ¿no? Negativa, negativa, positiva, negativa. ¿Por qué? Porque D1 viene de este punto a este punto. Acuérdense, la flecha está el polo positivo. D2 viene de este punto a este punto, como está aquí. Fíjense. Viene de brazo derecho a pierna izquierda. Y D3 viene de brazo izquierdo a pierna derecha. Por eso es que está su positivo, positivo, estos dos. Y aquí está negativo, positivo. Y estos dos en el brazo derecho del triángulo de Einthoven, ambos polos negativos. ¿Listo? No se olviden de eso. Ahora, para hacer la interpretación electrocardiográfica, nosotros tenemos que seguir un orden, una secuencia de interpretación electrocardiográfica. Y para ello vamos a ver que tenemos que hacer
el siguiente orden de interpretación electrocardiográfica. Tenemos que ir primeramente sacar la frecuencia cardíaca, que vamos a ver diferentes formas de sacar la frecuencia cardíaca. Yo conozco 7, les voy a enseñar 3. ¿Ya? Forma de sacar frecuencia cardíaca. Luego el ritmo cardíaco. También hay una serie de criterios que les voy a enseñar cuáles son los criterios. Digo, para decir que es rítmico el corazón, que tiene un ritmo sinusal, ¿no? Y el eje eléctrico del corazón. Tenemos que sacar también, les voy a enseñar maneras de sacar el eje cardíaco más adelante. Y el primer video que les voy a grabar va a tener hasta aquí, hasta este punto de aquí. ¿Ya? Luego tenemos que buscar bloqueos, hipertrofias, isquemias, lesiones o necrosis dentro de la interpretación electrocardiográfica. ¿Listo? Ok, sin más dilación, comencemos con la secuencia de interpretación electrocardiográfica con frecuencia cardíaca. ¿Cómo se saca frecuencia cardíaca? Ok, les dije que yo conozco 7 métodos, les voy a enseñar 3 para sacar frecuencia cardíaca. Lo más usado dentro de la parte práctica, ¿no? Tenemos el método de Dubin. El método de Dubin tenemos que hacer que coincida una onda R con la línea gruesa. Fíjense, aquí está la línea gruesa de un cuadrado grande, ¿no? Y tiene que coincidir la siguiente onda R con una línea gruesa también de un cuadrado grande. Imaginemos que aquí termina la onda R, ¿no? Justo en la línea gruesa. Y tenemos que empezar de la siguiente manera. A la siguiente línea gruesa vamos a contar 300, lo dividimos entre 2, 150, lo dividimos entre 3, 100, fíjense cómo estamos cayendo justamente en la línea gruesa, lo dividimos entre 4, 75, entonces si caería aquí, tendría 75 latidos por minuto, ¿no? De frecuencia cardíaca. Pero como en este caso no cae justamente aquí, vamos a usar este ejemplo. Como no cae en otra parte, cae justamente aquí, ¿no? Entonces tenemos que sacar la diferencia entre ambos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, ¿no? Tenemos 5 cuadraditos. 60 para que llegue a 75, ¿cuánto sería? 15. Entonces sacamos nuestra calculadora y dividimos 15 dividido entre 5, serían de 3, ¿no? Entonces cada cuadradito pequeñito mide 3, valdría 3 latidos por minuto. Entonces como tiene 60, más 3, 66, más 3, 63, 66. Tendríamos un total de 66 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca que sacamos, ¿no? Con este método de Dubin, ¿no? No se olviden, 66 latidos por minuto. Ya les enseñé 2 métodos. Uno en donde coincide justamente y otro donde no coincide, en donde sacamos la diferencia que existe entre un punto y el otro, ¿no? De la línea negra. A ver, siguiente. Ya. Practiquemos con estos ejemplos. Aquí tenemos un complejo QRS que coincide justamente con una onda. O saquémoslo de aquí que está más fácil, ¿no? Habíamos dicho que es 300, 150, 100, 75, 60, ¿no? 60 latidos por minuto. Pero si lo sacáramos, qué sé yo, de aquí a aquí, sería entonces 300, 150, 100, 75, 60. Ahora recuerden, nuevamente, la diferencia entre 60 y 75, ¿cuánto vendría a ser? 15, ¿no? Entonces 15 dividido entre 5, 3. Y aquí tenemos 60. Y aquí hay un cuadrito. 60 más 3, 63 latidos por minuto. Si lo mediríamos en esta parte, ¿no? No se olviden. ¿Listo?
63 latidos por minuto. Ahora, este otro ejemplo, que está mucho más largo, fíjense. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Ahora la diferencia entre 40 para que llegue a 50 son 10, ¿cierto? 10 dividido entre 5 da 2, dividido entre 5, que son 5 cuadraditos que hay aquí, pequeñitos, es igual a 2. Entonces cada cuadradito pequeñito vale 2. Entonces 40 para que llegue a 50, entonces contamos cada cuadradito 2, ¿no? 40, 42, 44, 46, 48 latidos por minuto. Esa es nuestra frecuencia cardíaca, 48 latidos por minuto. Ahora no se olviden, la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto. Latidos por minuto. Vamos a poner una P aquí y minuto. ¿Listo? Esa es la frecuencia normal, la frecuencia cardíaca normal. Inferior a esta frecuencia cardíaca, vamos a decir que estamos frente a una bradicardia. Bradi significa lento, ¿no? Y superior a 100, decimos que estamos con una taquicardia. ¿Listo? No se olviden, por favor. A ver, siguiente. Segundo método que le voy a enseñar. Bueno, tercero realmente, pero este tipo de método se utiliza con ritmos un poco más taquicárdicos, o sea, con ritmos cardíacos acelerados, ¿no? Fíjense cómo está aquí, aceleradito. Pero primeramente hagamos con este ejemplo. Y para ello vamos a usar la siguiente fórmula. Yo todo lo que encierro con verde, en un recuadro verde, es una fórmula para que ustedes lo aprendan, ¿ya? Y la fórmula es esta. 1500, que es la constante matemática que vamos a utilizar, por el número de milímetros que existe entre onda R y R, o sea, por el número de cuadraditos pequeños. Recuérdense que cada cuadradito pequeño mide 1 milímetro, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, bueno, ya 5, 10, 15, 16, 17, 18 cuadraditos pequeños. Pero aquí el ejemplo dice que tiene 17, ¿no? Entonces sacamos. Si tuviera 17, entonces sacamos nuestra calculadora y ponemos 1500 dividido entre 17 y saldría 88 latidos por minuto. Si fuera 18, creo que estaría acercando a los 90, si mal no recuerdo. Sí, 90 latidos por minuto, ¿no? Luego me corrigen, creo que me estoy equivocando ahí en esa parte. ¿Ya? Ahora saquemos esta frecuencia cardíaca, que como ejemplo, que lo puse para trabajar. A ver, voy a sacar mi calculadora para ayudarme. Ok. Contemos, ¿cuántos cuadraditos? Aquí tenemos 5, más 4, 9, más 3, 9, 10, 11, 12. 12 cuadraditos. Entonces colocamos 1500 en nuestra calculadora dividido entre 12 cuadraditos. Me sale 125 latidos por minuto. No se olviden. Ese es otro método de sacar frecuencia cardíaca que generalmente se usa con ritmos cardíacos acelerados. Es el mejor método para medir ritmos cardíacos acelerados, pero también funciona con ritmos cardíacos normales. ¿Ya? El tercer método de frecuencia cardíaca, para medición de frecuencia cardíaca, es el siguiente. Es este de aquí. ¿Dónde está? Vamos a mover esto. Ok. Es este de aquí. Y la fórmula es la siguiente. Demonios, me tapó. La fórmula es esta. Debemos medir cuántos QRS existen en 6 segundos. Y 6 segundos vendría a representar 30 cuadrados grandes, ¿no? Por 10. Esa es la constante matemática. Entonces, midamos desde aquí, porque aquí comienza el complejo QRS, ¿no? Fíjense cómo viene la línea gruesa. Lo voy a borrar para que se vea mejorcito, ¿no? Entonces tenemos un complejo QRS, 2 complejos QRS,
3 complejos QRS, 4 complejos QRS, 5, 6, 7 complejos QRS. Pero auxiliar, ¿por qué no está contando este último? Porque lo puso aquí. Me equivoqué. Ya. Fíjense, además, cómo viene la línea, ni justamente la línea gruesa aquí, y no la cubre aquí. Fíjense, está por aquí la línea gruesa. Entonces no está alcanzando la punta de este QRS. Por lo tanto, no lo contamos, ¿no? Por eso son 7 complejos QRS. Entonces, aplicamos la fórmula matemática. Ya son 30 cuadritos, cuéntenlo si quieren, hay 30 cuadritos de este punto a este punto, ¿no? Hay 30 cuadritos, entonces, en el cual tenemos 7 complejos QRS. Entonces, colocamos 7 complejos QRS, porque aquí dice que tenemos que sacar complejo QRS en 6 segundos, o sea 30 cuadrados, por 10, ¿no? Tenemos 7 por 10. Sacamos nuestra calculadora y multiplicamos 7 complejos QRS que tenemos aquí, en estos 30 cuadraditos, por 10. Nos sale 70. Entonces sería 70 latidos por minuto. Ese sería el resultado de nuestra frecuencia cardíaca con el tercer método. ¿Listo? Pero este método aplica con frecuencias cardíacas irregulares. ¿Ya? Irregulares, ¿qué quiere decir eso? Fíjense cómo el intervalo que existe entre esta R y esta R es 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. Y el intervalo que existe entre esta R y esta R es 1, 2, 3 cuadrados grandes y 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Y aquí fíjense lo mismo. Cada vez tenemos diferencias de longitudes entre onda R y onda R, ¿no? Entonces es un ritmo irregular. Si fuera equidistante uno con el otro, ¿no? Si fueran 10 cuadraditos, qué sé yo, 5 cuadraditos, 5 cuadraditos, 5 cuadraditos, tendríamos un ritmo regular, ¿no? Pero como no es regular, es un ritmo irregular, jóvenes. ¿Ya? Este método aplica para este método de aquí, esta fórmula aplica para frecuencias cardíacas irregulares. ¿Ya? Ahora, apliquemos para esta nueva técnica. Tenemos, a ver, desde aquí. ¿Ya? A ver, hagámoslo más arriba esto, para que no estorbe. O desde aquí. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 latidos cardíacos. ¿Ya? 29, 30, digamos. ¿Ya? Entonces tenemos 30 cuadraditos pequeños. Contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos pequeños. O 8 complejos QRS. Entonces, 8 por 10 serían 80 latidos por minuto. Tenemos 8 complejos QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 complejos QRS. Dividido entre 10, como dice la fórmula, serían 80 latidos por minuto. Esa es nuestra frecuencia cardíaca en este electrocardiograma. ¿Listo? Así sacamos frecuencia cardíaca para ritmos irregulares. Ahora, ¿qué tenemos que sacar? Como el punto 2, ya sacamos el ritmo, pero la frecuencia cardíaca, ahora tenemos que sacar el ritmo. ¿Cuándo decimos que un ritmo cardíaco es regular? O sea, pero es un ritmo cardíaco rítmico, perdón, o sinusal, perdón, esa es la palabra, sinusal, ¿no? Recuerden de esta parte de aquí, estos son los criterios. Para decir que nuestro ritmo es sinusal, vamos a cambiar el color, tenemos que seguir los siguientes criterios, principalmente los criterios que están en dorado, ¿ya? Estos son los criterios mayores o de mayor peso. Tenemos que ver que en todas las derivaciones haya una onda P que preceda a un complejo QRS.
Fíjense, onda P que precede el complejo QRS, onda P, QRS en D2, perdón, D2, D3, P complejo, que precede el complejo QRS, onda P, complejo QRS, ABF, onda P que precede el complejo QRS, B3, onda P que precede al complejo QRS, B6, onda P que precede un complejo QRS, onda P que precede un complejo QRS, B4, onda P que precede de un complejo QRS, P que precede de un complejo QRS, todas tienen onda P en otras palabras. B1 incluso aquí tenemos una onda P que precede a un complejo QRS, todas tenemos onda P que precede a un complejo QRS. Entonces cumple el primer criterio mayor, ¿no? Luego dice onda P positiva en todas las derivaciones a excepción de la onda de la derivación ABR, ¿no? Aquí está ABF, bajemos esto, ABL y ABR debería estar aquí, no se puede ver, aquí se ve un trechito nomás. Fíjense cómo está complejo QRS y aquí está la onda P negativa. Aquí tenemos una onda T negativa y una P negativa nuevamente y un complejo QRS, fíjense. Y aquí empieza B1. Todo esto es B1. De aquí empieza B4. ¿Listo? Entonces cumple el siguiente criterio que es menor. Ahora el siguiente criterio mayor, para decir que tenemos un ritmo sinusal, de origen sinusal, que la frecuencia cardíaca tiene que estar de entre 60 a 100 latidos por minuto. Hagámoslo rápido. A ver, uno que coincida con la línea negra. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos 300, 150, 100 latidos por minuto. Justamente tiene 100 latidos por minuto. Entonces entra dentro del criterio. Ahora, un complejo QRS menor a 0,12. Quizás aquí no se pueda ver muy bien, pero si se fijan, a ver, aquí empieza 1, 2 cuadraditos. 2 cuadraditos son 0,4 más 0,4 son 0,8. Y habíamos dicho que al principio que el complejo QRS debe medir de 0,8, pero 0,08 a 0,12 milisegundos, ¿no? Entonces es menor a 0,12, entonces cumple el siguiente criterio, ¿no? Ahora el siguiente criterio, tiene que haber una onda RR constante, o sea, tiene que haber una regularidad. Fíjense cómo hay una armonía. Aquí hay un intervalo RR regular, intervalo RR regular. Hay más o menos la misma distancia entre ambas RR, ¿no? En todas las derivaciones. Segundo, hay armonía. Fíjense cómo esta onda coincide con esta onda y coincide con la siguiente onda y coincide con la siguiente onda de aquí arriba. Todas coinciden, fíjense. Es armónico, básicamente. Hay cierta armonía entre todas las derivaciones, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Hay cierta armonía, fíjense. Entonces, RR constante y P, este es otro criterio, pero casi no se usa. Intervalo PP constante. Aquí tenemos la onda P con otra onda P. Aquí tenemos una onda P con otra onda P, ¿no? Básicamente está también más o menos equidistante, más o menos regular, ¿no? Esos son los criterios para decir que si cumple estos criterios, por lo menos estos tres que están en dorado, entonces decimos que tenemos un ritmo de origen sinusal. ¿Listo? Pero si cumple estos dos y uno de estos, tenemos sinusal con arritmias. ¿Listo? Con presencia de arritmia cardíaca cuando es irregular. Un ejemplo aquí tenemos, por ejemplo, fíjense cómo esta onda R, si lo cuentan los cuadritos junto con este intervalo, este otro intervalo, no va a haber la misma cantidad de cuadritos. Y aparte de no haber la misma cantidad de cuadritos, fíjense cómo la onda P no hay aquí. Es directamente una onda isoeléctrica. Ni para arriba ni para abajo. Por lo menos si fuera así, se vería. Pero no hay. Entonces ya tenemos ausencia de onda P que precede un complejo QRS. Tenemos probablemente una frecuencia cardíaca K inferior. Lo saquemos. Vamos a ver uno que coincide aquí. 300, 150, 100, 75.
60 y un poco, no, 60, y coincide justamente con 50 latidos por minuto. Imagínense, no entra, está bradicárdico este paciente, y el intervalo es de 60 a 100, ¿no? El complejo QRS también menor a 0,12. Fíjense, aquí tenemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos. Cada cuadrito vale 0,4. 0,4 más 0,4 son 0,8, más 0,8 son 0,16 milisegundos. Sobrepasó los 0,12. Entonces es un ritmo no sinusal este electrocardiograma. ¿Listo? No sinusal. Patológico, en otras palabras. ¿Listo? Siguiente. Avancemos. Ahora, para terminar esta parte, porque ya tengo clases dentro de 6 minutitos, sacamos el eje cardíaco, ¿no? Tenemos que graficar un eje de coordenadas cartesianas, que es este de aquí. Acuérdense, un eje Y o un eje X, ¿no? Positivo o negativo. La flechita está positiva, va, y las que no tienen flecha negativa, ¿no? Y vamos a ver que están graduados. Hay dos maneras de sacar el eje cardíaco, una cualitativa y una cuantitativa. Vamos a ver primeramente la cuantitativa. Y el eje nos va a decir si hay desplazamiento debido a una hipertrofia, una conducción anormal o patológica, o algún proceso isquémico, ¿no? Ahora, el eje cardíaco normal es aquel que va de entre los 0 a 90 grados centígrados. Algunas literaturas dicen que es de 15, otra literatura dice que es de 30, hasta 110, 120 grados centígrados, o grados, perdón, grados positivos, pero el doctor maneja de 0 a 90 grados el eje cardíaco normal. ¿Listo? Normal. Ahora, cuando tenemos un eje cardíaco que va de 1 o mayor a 0 hasta 90, tenemos un eje cardíaco con división a la izquierda. Cuando tenemos un eje que va mayor a 90 a 180, tenemos un eje cardíaco con desviación a la derecha. Y cuando tenemos un eje cardíaco que se encuentra entre menos 90 y menos más 180, tenemos un eje cardíaco indeterminado o con desviación extrema, según la literatura que revisen. Y también puede, según la literatura que revisen, dice que si se acerca más a 90 es una desviación de extrema izquierda, si se acerca más a 180 es una desviación de extrema derecha, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? El doctor quiere que le digan indeterminado o desvío extremo, eje cardíaco con desviación extrema. ¿Listo? No se olviden. Ahora, no se olviden de este cuadrito que lo vamos a usar más adelante. ¿Cómo sacamos el eje cardíaco? Para ello nosotros usamos las siguientes derivaciones como están aquí. Usamos ABF y D1. No se confundan, el doctor le va a poner en el examen 2 o 3 o 4 derivaciones para que los confunda a ustedes. ¿Ya? Pero ustedes tienen que usar las derivaciones de D1, aquí está D1, y ABF, ¿listo? Y ABF empieza de aquí hasta aquí. D1 empieza de aquí hasta aquí. ¿Listo? A ver. Ya. Tenemos que contar las ondas positivas y ondas negativas de la derivación de 1 y de la derivación ABF. Saquemos entonces. Aquí tenemos un cuadrito de una onda negativa y 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos de una onda positiva en D1. Entonces 5, colocamos 5 más 5 menos 1 igual a más 4. ¿Ya? Eso en D1. Ahora ABF, contamos un cuadrito de onda negativa menos 1. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8 más 8 cuadritos positivos. Entonces sacamos más 8 menos 1 igual a más 7. Entonces nos quedamos con estos resultados. Vamos a nuestro eje de coordenadas cartesianas y nos fijamos. Tenemos D1,
fue más 4, entonces contamos D1, aquí está nuestra derivación de 1. Si fuera más 4, aquí contamos 1, 2, 3, 4. Aquí está nuestro positivo 4. Si fueran menos 4 sería 1, 2, 3, 4, menos 4, ¿no? Pero como no es el caso, nos salió un resultado positivo. Aquí está nuestro punto. Y ABF nos salió más 7, entonces contamos de igual manera positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y juntamos con líneas punteadas los diferentes puntos y el punto de encuentro de ambos lados. Vamos a trazar una línea en su punto de unión, pero una línea con una flecha. No se olviden, yo saqué la mejor nota de mi grupo práctico, pero me quitó algo de puntos simplemente porque no le puse esa condenada flecha. ¿Listo? No se olviden de ese pequeño dato. Ahora ustedes sacan su transportador y miden cuántos grados tiene exactamente su eje cardíaco, ¿no? Con su transportador. Y yo calculo que debe estar aproximadamente en 30, 60, 90 grados en dedos aproximadamente. ¿Listo? Aproximadamente en 90 grados, porque no cuento con transportador aquí. Esa es nuestra manera de sacar el eje cardíaco de una forma cuantitativa, más exacta. Aunque hay más formas de sacar con logaritmo negativo, esa es la más exacta, pero esta es la más exacta para ustedes que van a ser médicos generales. ¿Listo? Y no se olviden, para sacar el eje cardíaco normal tenemos que usar ABF y D1. El doctor en el examen le va a poner probablemente D2, B4, ¿no? Y ustedes no se olviden, tienen que usar únicamente ABF y D1. ¿Listo? Así sacamos el eje cardíaco de manera cuantitativa. Ahora, para sacar el eje cardíaco cualitativamente, nos guiamos con esta regla, ¿no? Fíjense y memorícensela. Cuando tenemos una derivación de D1 y ABF predominantemente positiva, aquí tenemos, fíjense, D1, aquí está predominantemente negativa, ¿no? Y aquí hay positividad, pero más se impone la electronegatividad. Entonces buscamos D1 negativo. Aquí está y aquí está. Podría estar entre indeterminada o derecha, pero nos falta ver ABF. Y aquí está predominantemente positiva, ¿no? Predominantemente positiva. Entonces buscamos dónde está la positividad en ABF. Aquí está, porque aquí está negativo. Entonces tenemos positivo en negativo en D1 y positivo en ABF. Entonces tenemos una desviación cardíaca hacia la derecha, ¿no? No se olviden de ese dato, por favor. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. D1 tenemos predominantemente positividad y ABF predominantemente negatividad. Entonces aquí está D1 predominantemente positivo, ABF predominantemente negativo. Desviación hacia la derecha. Tenemos este electrocardiograma con una desviación hacia la derecha franca. ¿Listo? Y para terminar con la parte electrocardiográfica, y ya estoy llegando tarde a mi clase, con 5 minutos de retraso, espero me dejen entrar. Repasemos un poco sobre la parte de la inervación cardíaca normal de nuestro corazón. Recordemos que tenemos un nódulo sinusal, ¿no? O también llamado Dashostawara. Ahora el doctor suele a veces, cuando se enfada, usar este tipo de epónimos, en donde vamos a tener que se conecta con el nódulo auriculoventricular o llamado de Kaplan-Meier a través de 3 nódulos internodales o nodos internodales. Uno anterior, medio y posterior, también llamado de Bachmann, Weckenbach y Bachtereo, ¿no? El de Bachmann tiene 2 ramas, una que va hacia la aurícula izquierda para inervarla y otra que se conecta al nódulo auriculoventricular o de Kaplan-Meier. El medio, Bachmann, Weckenbach, también se llama, y de Torel, el posterior, ¿no? El de Torel. Luego viene una rama de His, rama derecha, rama izquierda, perdón, haz de His, rama derecha, rama izquierda,
y fibras o ramificaciones de Purkinje, ¿no? Para terminar, ese es el sistema eléctrico autónomo o el sistema cardiolector autónomo de nuestro corazón, que le da cierta inervación simpática autónoma a nuestro corazón. ¿Listo? Con eso terminamos la clase, jóvenes. Espero se haya grabado muy bien. Me disculpo por la enorme tardanza, pero he tenido muchas dificultades y nadie de ustedes me habló para decirme yo la ayuda auxiliar a grabar la clase. Y bueno, no hice lo que pude. Dentro del pronto probablemente estarán teniendo las siguientes dos partes de interpretación patológica de electrocardiograma. ¿Listo? Lo dejamos aquí. A ver, cortamos, dejamos de compartir. Le damos pausar. Recording stopped. Le damos parar.